La ciencia nos ha permitido durante los últimos años abrir la mirada sobre un mundo que conocíamos poco, y era el mundo de los hongos. Hoy sabemos que sin los hongos no existe la vida en la Tierra como la conocemos, no podemos estar nosotros y vivir con los servicios ecosistémicos que recibimos. Son tan importantes que hoy muchos velan por tratar de incluir en la protección no solo a la flora, no solo a la fauna, sino a la funga, al reino de los hongos. Para hablar sobre este universo que es fantástico y asombroso, es que pudimos tener una conversación con Juliana Furci, que es la presidenta de la Fundación Fungi y que nos trae nuevas perspectivas sobre por qué este reino es tan relevante para la vida en la Tierra. Estamos súper orgullosos de tenerte acá porque tú eres una representante mundial del mundo fungi, exportada, chilena, que ha trabajado desde Chile para el mundo, y entonces quisiera como partir de lo básico, para quienes no han visto el famoso documental en el que también sales tú, ¿por qué son tan importantes los hongos? Sin los hongos la vida en el planeta no sería como la conocemos. Sin los hongos las plantas no pueden vivir fuera del agua. Sin los hongos nada se descompondría. Sin los hongos la humanidad no podría vivir, no existiría el suelo para que crecieran las plantas y que pudiera haber la atmósfera que nos sostiene. Algunas cositas así. Así, cosas menores. Oye, ¿por qué este nivel de ceguera con los hongos a nivel global? ¿Por qué entendemos tan poco, conocemos tan poco y cuidamos tan poco este universo? Los hongos han sido organismos que han sido ignorados por distintas razones. Una de ellas es que hasta hace muy poco, hasta hace 100 años, no teníamos las herramientas para poder ver las características que las diferencian de otros organismos. Por otro lado, los hongos han sido asociados a lo pagano, y la Iglesia Católica, que fue la gran impulsora de muchas de las ciencias naturales, las asoció siempre con algo negativo, la descomposición, la pudrición, como un fin, como la muerte, ¿no? Algo negativo. Sabemos que la muerte no es algo negativo hoy día. Y por otro lado tienen formas fálicas, ¿no es cierto? Y hay especies dentro del reino que pueden alterar la conciencia y llevar... Y que se usaban mucho en las fiestas paganas, de hecho. Así es. Sí. Ahora, es muy interesante comprender que lo que uno ve y que uno identifica como hongos no es solo eso, el hongo. Cuéntanos un poco de eso. Los hongos son organismos que conforman su propio reino de la vida. Eso significa que cuando uno dice hongo es como decir planta o como decir animal. Si decimos animales, hablamos de animales que ponen huevos, ¿no es cierto? Otros que son vivíparos. Hay muchos tipos de animales. Si decimos planta, desde los helechos hasta los grandes árboles como los alerces. Dentro del reino fungi hay organismos microscópicos y macroscópicos. Hay organismos unicelulares y pluricelulares. Están las levaduras, los mohos, los líquenes, las setas o callampas. Y callampa, dicho sea de paso, es una palabra quechua, ¿no? que en Chile se asocia a distintas cosas, incluidos los hongos. Y las grandes orejas de palo. Son un grupo muy diverso de organismos, uno de los reinos más grandes de la vida. Hay un dato muy interesante, que es que el ser vivo más grande del planeta es un hongo. Así es. El ser vivo más grande del planeta es un hongo que forma una callampa, una seta, que vive en el suelo bajo un bosque en un parque nacional en el norte de Estados Unidos. Pero lo que nosotros vemos, o lo que muchas veces uno consume, ¿no es cierto?, los champiñones y todas estas setas que nosotros vemos, son el equivalente a la manzana de un árbol, ¿no? El hongo tiene una enorme red microscópica, filamentosa, que vive bajo el suelo, dentro de un tronco que se llama un micelio. No todos los hongos forman micelios, pero el ser vivo más grande del planeta, la Armillaria, Ostoyae o Solidipes, sí lo forma, un micelio enorme. ¿Y ese micelio qué tamaño tiene? Más de 900 hectáreas. Es un ser, un individuo que recubre un área de más de 900 hectáreas bajo este ¿Cómo bosque. uno comprueba que es el mismo ser? Molecularmente, es el ADN de ese organismo. Parte del micelio se toman muestras en distintas partes de esta área y se comprueba usando técnicas genómicas que es exactamente el mismo individuo.
Increíble. Oye, quisiera avanzar un poco sobre una experiencia que tú tienes ampliamente. Tú te metiste en este mundo de los hongos, armaste esta fundación y has logrado no solo desarrollarla en Chile, sino en el mundo. ¿Cómo se hace eso? Se hace con determinación. Se hace con la convicción de que no porque nadie lo haya hecho no se puede hacer. Y eso yo creo que es bien importante. Cuando uno ve algo y tiene una convicción, no hace falta seguir a otro. Uno puede construir su propio camino. En mi caso fueron muchos años de trabajo con un directorio fundador de la Fundación Fungi en Chile que fue extraordinario. Personas chilenas y también un norteamericano que apoyaron este proyecto y luego apoyaron la expansión hacia Estados Unidos, donde ya se incorpora otro directorio en el hemisferio norte. Un equipo increíble y sobre todo estudio, hay que estudiar. También yo diría que desde las ONG el rol de dar es muy importante y cuando uno está enfocada en dar y no siempre tomar, es más fácil avanzar. Llega finalmente el tomar con el dar. Claro, pero uno va en un camino bien certero de entrega y ese camino te lleva hacia adelante con convicción y conociendo a distintos actores en el mundo. No hay que olvidar que este proyecto, en mi caso, nace hace más de 20 años cuando muy poca gente conocía los hongos. Entonces, el grupo como más antiguo mundial que está trabajando para los hongos hace varias décadas, nos conocemos todos, ¿no? Ya trabajábamos en simbiosis antes de que existiera este despertar. Son una comunidad. Sí. Me interesa mucho hacerte esta pregunta sobre la conservación, porque en Chile, pucha que cuesta empujar el desarrollo científico, cuesta mejorar el presupuesto para la ciencia, cuesta, por supuesto, avanzar en conservación. Sí. La conservación en Chile recae principalmente sobre hombros del Estado, que no da abasto. No tenemos capacidad de hacer buena y mejor conservación a pesar de tener un patrimonio natural como el que tenemos. Desde ese punto de vista, me interesa que compares un poco la experiencia de cómo has logrado levantar la fundación en Chile y en Estados Unidos. En Chile durante 10 años la Fundación Fungi se sostuvo principalmente en base a venta de libros, o sea, de una actividad comercial. La filantropía en Chile no existe y está empezando tal vez ahora a dar pequeños pasitos de paloma. En Estados Unidos, en un año operando ahí, nosotros hemos recaudado más de 10 veces lo que hemos recaudado en 10 años en Chile. Y eso es porque en Estados Unidos hay incentivo tributario y las organizaciones sin fin de lucro tienen un beneficio tributario en el cual un privado, cualquier persona, en vez de pagar el impuesto al Estado, lo puede dar a una ONG y ese monto exacto se deduce de los impuestos. Hay un incentivo para apoyar estas organizaciones. En Chile estamos avanzando hacia una legislación que incentive el donar y espero que funcione, sí. Amén en ese sentido. Sí. Quisiera moverme a una conversación. Tú me decías, Chile igual es pionero en el mundo del reino fungi, sí. En cuanto se conoce, se difunde o se protege. Me parece importante recalcar por qué hemos sido pioneros. Chile es el único país del mundo que incluye el reino de los hongos en su legislación ambiental. En la Ley General de Bases del Medio Ambiente, Chile incorporó en la modificación que se hizo el 2010 al reino fungi en 2 párrafos de un artículo. Y la verdad es que eso se traduce en que todos los proyectos que tienen que pedir una evaluación de impacto ambiental o tienen que hacer una declaración de impacto ambiental deben incluir una línea base de hongo. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre por, diría yo, 2 grandes razones. Una, porque en Chile existía una ONG ambiental dedicada al reino fungi, la Fundación Fungi. Y yo venía también entrenada de trabajar en conservación marina, entonces sabía un poco cuáles eran estas rutas. Y la segunda razón es porque las ONGs ambientales nacionales, como Fundación Terram, por ejemplo, e internacionales, también apoyaron esta moción de incluir el reino fungi en la legislación. Ahora, esto que estás diciendo es relevante sobre todo por algo que me comentabas antes de que empezáramos esta entrevista, que es la inseparabilidad
de los individuos hongos de Sí. su ecosistema. Explícanos este punto. La mejor manera de explicarlo es hablando, por ejemplo, del ser vivo más grande del planeta, ¿no? Este es un hongo que vive bajo el suelo en un bosque nacional, en un parque nacional en Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos separar ese hongo de ese lugar sería imposible. Podríamos sacar un pedacito, clonarlo y mantenerlo vivo en un laboratorio por varios años, pero si nosotros destruimos ese bosque, ese hongo va a morir. No se pueden trasplantar porque no son plantas, no se pueden tomar, enjaular y mover porque no son animales. Los hongos viven dentro de su comida, viven dentro de su sustrato y son inseparables de su hábitat. Por lo tanto, para conservar un hongo que esté en alguna categoría de conservación, ¿no?, que esté amenazada, debes conservar su hábitat. Y eso hace que la conservación de hongos sea equivalente a una conservación de los ecosistemas y de los hábitats naturales. Los hongos son los únicos organismos que dan la mirada ecosistémica de la conservación por defecto. Por naturaleza, Por ¿no? naturaleza. Qué difícil. Y en eso, ¿tenemos tipificada la cantidad de especies de hongos que están amenazadas? Sí, mire, me ha tocado, Paloma, felizmente y a mucha honra ser la copresidenta del Comité de Conservación de Hongos de UICN. Y ahí hemos impulsado a través de 5 grandes grupos de trabajo que se esté entrenando y capacitando a personas en todos los continentes para poder hacer esta evaluación usando los criterios de las listas rojas que son diseñadas para plantas y animales y hacer esta transición de aplicabilidad para los hongos. Hay cerca de 400 especies que están en categoría de conservación. Hay hongos nativos chilenos que están en la lista roja global como amenazadas o críticamente amenazadas. Y aunque eso no es vinculante legalmente, esperamos que los gobiernos sí puedan comenzar a hacer la vinculación. O sea, que ese hongo esté en lista roja significa que hay que conservar el lugar donde esté. Y que hay una chorrera de otros animales que probablemente también lo están, ya que Así nos dan es. esta aproximación ecosistémica. Así es. Juliana, se nos acabó el tiempo, pero nos encanta tenerte, te queremos invitar muchas veces este año, así que esperamos verte pronto de nuevo en Desafío Tierra. Muchas gracias. No quise ocultar mi nivel de fanatismo porque este es un universo tan desconocido, pero que tiene tantas sorpresas, tanta belleza, tantas oportunidades de comprendernos como parte del ecosistema. Tiene tantas lecciones finalmente de vida que vale la pena sumergirse aquí y comprender más y mejor cuál es el aporte y los aprendizajes que nos puede entregar el reino fungi para la vida, para el rediseño de la civilización que tantas crisis nos ha dado en este último tiempo. Vamos a una pausa y volvemos con más. Proteger la flora, la fauna y el entorno serán sin duda herramientas fundamentales para enfrentar el cambio climático y es uno de los objetivos de resguardo en las zonas de alto valor de conservación en el sur de nuestro país. Desde la industria forestal se está aplicando un plan que busca encontrar el equilibrio entre la producción sostenible y el resguardo de la naturaleza. El reportaje nos lo trae Cristian Noguchi. Chile es un país que se caracteriza por tener muchas especies que son endémicas, propias del país. Y lamentablemente muchas de esas las tenemos en alguna categoría de amenaza. Hacemos catastro de las especies de flora amenazada, las georreferenciamos, y también hacemos monitoreos o investigaciones puntuales. Nos sumergimos en el corazón de Caramávida para conocer ese trabajo, uno que busca resguardar una zona de alto valor de conservación. Esto nos permite tener mediciones muy precisas de cada uno de los árboles, de cuántos árboles hay y de qué tamaño tienen. Lo que tenemos hoy día es como un banco genético y si desaparece el laboratorio nosotros podemos rescatar ese material y sacarlos y volverlos a multiplicar. Frente a las ya evidentes consecuencias del cambio climático, este sector de la cordillera de Nahuelbuta, en la región del Biobío, asoma como un lugar clave para conocer la importancia de los ecosistemas en Chile. Su preservación, su conservación y también su restauración son tareas fundamentales si queremos doblarle la mano a este gran enemigo que asoma como la crisis climática del siglo XXI. La cordillera de la costa es un lugar muy importante a nivel planetario
para conservar. La cordillera de Nahuel Buta, dentro de la cordillera de la costa, es un lugar muy relevante y este humedal es lo relevante dentro de ese gran sistema también. Por lo tanto, aquí estamos en uno de los lugares más importantes de conservar del planeta. El agua emerge desde la tierra. Así funcionan las turberas, un tipo de humedal clave para la existencia de todo tipo de vida a su alrededor y también un secuestrador natural de CO2. Hay una combinación bien especial de carbono, mucho carbono retenido, el carbono a su vez acumulando mucha agua que la va entregando de manera lenta y además una biodiversidad que está asociada a este sistema tan particular. Permite que majestuosas araucarias se eleven hacia el cielo, el quimchay rojo deslumbre con su color y que especies únicas como la ranita y el zorro de Darwin logren convivir en más de 20.000 hectáreas. Para brindar servicios ecosistémicos tan importantes como la provisión de agua, como la provisión de alimentos, significarse en el hábitat de especies amenazadas, o sea, una doble función que es muy relevante. Para eso hay tecnología, así se observan los resultados del LiDAR, un mapeo infrarrojo que genera un detallado censo forestal con múltiples objetivos. Nosotros medimos lo que pasa en el piso, lo que pasa en ese estrato de hojas así de hojarasca que hay en el bosque y también medimos lo que hay en los árboles. De esa forma podemos estimar cuánto carbono están sacando los árboles desde la atmósfera, que es lo que nos interesa si queremos mitigar el cambio climático, ¿no? Porque todo lo que se estudia en terreno se analiza en laboratorios. A 200 kilómetros de la zona Bioforest entrega esas respuestas. Primero, la selección del material. Segundo, producir los mejores individuos y luego propagarlo para que entre en un ciclo productivo más masivo. Hoy día con el cambio climático se ve acentuado, como que se ve exacerbada la urgencia que hay de tener cada vez más información y tomar mejores decisiones a ese respecto. Y por eso es que estamos poniéndole más foco a la investigación en torno a temas medioambientales. Es la búsqueda del punto de equilibrio entre la producción forestal y la preservación de los ecosistemas, un bosque abierto de valor biológico, ecológico y cultural frente a los compromisos para lograr una carbono neutralidad fundamental para enfrentar al cambio climático. No todo el dióxido de carbono que emitimos, por ejemplo, cuando manejamos un auto o cuando hacemos una fogata, queda en la atmósfera. Una parte de este es absorbido por sumideros naturales, como el océano o los bosques. Estos extraen el CO2 mediante procesos que son naturales y biológicos. ¿Quieres saber cómo? Entonces, escuche la siguiente cápsula. Para nuestra suerte, los seres humanos no somos los únicos que tratamos de poner freno a los efectos del calentamiento global. La naturaleza también cuenta con sus propios recursos para intentar que la temperatura media del planeta no siga aumentando. Uno de los mecanismos para lograrlo son los sumideros de carbono, depósitos naturales que absorben y capturan el CO2 de la atmósfera, reduciendo su concentración en el aire. Del total de emisiones, un 30% es reabsorbido por bosques. Las especies vegetales capturan el nocivo elemento y lo devuelven a la atmósfera en forma de oxígeno gracias al proceso de fotosíntesis. Los suelos terrestres también actúan como sumidero y son capaces de almacenar carbono durante miles de años. Por su parte, los océanos absorben un 25% de CO2 a través de procesos biológicos que realizan los corales, peces, plancton, algas y bacterias fotosintéticas. Todos estos agentes de la naturaleza funcionaron sin alteraciones hasta que el ciclo del carbono comenzó a sufrir las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y el aumento acelerado de concentraciones de CO2. Durante los últimos años, esta increíble capacidad de absorción que tiene nuestro planeta se ha visto alterada por la intensa y constante actividad productiva del ser humano. Expertos chilenos crearon un glaciar artificial en el Parque Arenas del Cajón del Maipo. La idea viene de otro lugar del mundo, pero acá buscan agregar inteligencia artificial para poder llevarlos a distintos puntos del país y del mundo. ¿Por qué este avance podría ser tan relevante? Se lo queremos contar en este informe.
En plena cordillera, un iglú que expulsa agua se transforma más tarde en una pequeña montaña de hielo, una roca de nieve que podría ser una de las soluciones a la década de sequía que nos golpea cada vez más fuerte. Glaciares artificiales, acupuntura en el hielo. Una manera alternativa de guardar agua en formato de hielo en la cordillera, donde nosotros tenemos un país que tiene cordillera de Arica a Punta Arenas. Cordillera que en la zona central ha perdido un 30% de la nieve en las últimas 3 décadas y es precisamente este manto blanco y los glaciares los grandes reservorios de agua. Y la temperatura tan alta nos está haciendo perder esa nieve, también se están derritiendo muchos glaciares. Escenario crítico, con déficit de agua, que solo irán creciendo. Una situación muy parecida a la que ocurría en Ladakh, un pequeño pueblo de la India, cercano al Himalaya. La sequía los tenía al borde de la desaparición, cuando se les ocurrió crear una estupa de hielo, modelo que se presentó en Congreso Futuro. Congelar el agua que se desperdicia en el invierno como un cono hace que se derrita más lento y dura hasta la primavera. Esta técnica ancestral se basa en tomar agua de un caudal y por diferencia de altura traerla más abajo, generar una especie de spray hacia el aire en ciertas condiciones cuando la temperatura es bajo cero y empezar a crear estas masas de hielo cónicas. Estas figuras mantienen el hielo y luego aseguran caudales durante la primavera para el riego de cosechas o el consumo humano. Porque donde hay agua hay vida. Bajo esa premisa ahora en nuestro país pretenden integrar la inteligencia artificial para medir el impacto de las estupas. Nuestro plan hoy día es crear un parque hídrico con 50 ice stupas de manera de poder ir desarrollando el modelo de inteligencia artificial que sustente esto para poder proyectarlo a otros lugares de Chile o del mundo. Con un primer prototipo exitoso, ahora buscan financiamiento. 6 metros de altura que resistieron y un camino largo, porque en Ladakh ya lograron estupas de 50 metros y su construcción ahora involucra al pueblo completo, volviendo a poner las fuentes de agua al centro de las comunidades como vía de supervivencia. Y hasta aquí llega este programa de Desafío Tierra. Queremos invitarlo a mantenerse conectado con nosotros a través de nuestras distintas plataformas y a revisar estos temas que les estamos planteando, que sin duda van a ser muy relevantes durante este 2022. Nos vemos.